mi compañía, el doctor Guillermo Germán Hassel, a quien le doy la bienvenida. Muy buenas noches. Buenas noches. Y quiero presentarlo al doctor. El doctor es abogado, es doctor en Administración de Negocios, mediador, asesor jurídico y administrativo del Servicio de Enseñanza Privada y además es profesor de matemáticas y de física. Sí, en realidad es al revés la cosa. Yo soy profesor de matemática y a partir de las matemáticas deviene el resto. ¿Ah, sí? Así es. Así que primero fue profe de matemáticas. Profesor de matemáticas. Y después se le dio por la abogacía, que hablábamos recién un poquito fuera de aire, que la mayoría de los abogados no nos llevamos muy bien con las matemáticas y la física. Sí, salvo al momento de fijar honorarios, pero bueno, es otra historia. Ese es otro tema, sí. Allí nos recordamos de las matemáticas. No, la matemática es la poesía de la naturaleza, el lenguaje. Digamos que cuando hablas las matemáticas, el resto del mundo debería hacer silencio. Wow, toda una frase eso. Así es. Claro, bueno, además se dice que cuando se inició el mundo, no, las matemáticas, en consonancia con la música o con las notas musicales, son las creadoras. Es que la poesía es matemática, la música es matemática, la naturaleza es matemática, la creación es matemática. Y si nosotros tenemos en cuenta, digamos, haciendo un parangón con el cronograma del tiempo, nosotros más o menos tenemos, el universo tiene 13.800 millones de años aproximadamente, y el hombre apareció en el universo aproximadamente a las 23:59 del 31 de diciembre, o sea que tenemos muy poco tiempo acá. O sea, somos muy poco importantes en la creación. En la creación y el contexto del universo, ¿no? Realmente. Así es. Así que hay que creerse un poco menos, ¿no es cierto? Y cuando uno entiende el concepto de la creación, de la realidad del contexto de la humanidad, se da cuenta que hacer diferencias entre seres humanos es una de las estupideces más del ser humano. ¿No? Sí, así es decir. Superiores. Creernos superiores, creernos los reyes de la creación, creernos cualquier cosa, es una tontería porque realmente aparecimos hace muy poquito tiempo, no hace un minuto hemos aparecido en la creación. Así que a partir de eso uno empieza a entender un poco más y empieza a devanar la madeja de los conocimientos y por eso uno empieza a estudiar otras carreras, claro, como la administración, la abogacía, etc. Claro. ¿Y se dedica a todas, Guillermo? Me dedico absolutamente a todas. Es decir, uno no se puede dedicar, por ejemplo, al derecho, que es buscar la justicia, que en definitiva es reconocer los valores del otro y asignarle el valor que le corresponde, si no tenemos el equilibrio de las ciencias matemáticas. Por eso yo digo siempre que los chicos de abogacía que estudian abogacía, yo estudié abogacía grande, estudié ya como un complemento, pero me dedico a eso hoy, deberían estudiar un poco más de lógica matemática, porque a partir de la lógica matemática uno empieza a devanar claramente cómo puede llegar a resolver los casos judiciales. O sea que me parecería que sería bueno que las facultades de Derecho introduzcan dentro de la carrera a la lógica matemática. Claro, que ¿no? empiece... Un abordaje de la lógica de la matemática, tal vez en el primer año de inicio de la carrera. Exactamente. Y entonces a partir de eso uno empieza a indagar lo que es la educación, que es en definitiva lo que veníamos nosotros a charlar un poco acá. Nosotros generalmente hacemos hincapié en lo que ocurre con un chico cuando llega a la universidad y decimos siempre que llega con falencias, con problemas, con falta de que a veces no saben ni siquiera leer y escribir en algunos sectores. De ahí que hay diferencias entre el sector de gestión privada y el sector de gestión estatal. Digamos que hay una educación para los pobres y una educación para los ricos, etcétera. O sea, hay todo un bagaje que tiene su carga de realidad, o sea, no podemos negar esto. Pero nos olvidamos de un detalle, que la educación en realidad no empieza en la escuela, no empieza cuando el chico va
a un primer grado, no empieza cuando va al secundario, no empieza la educación cuando va a la universidad. La educación del niño empieza cuando se gesta en el vientre de la madre. Ahí comienza la educación. En realidad, los padres somos acompañantes de la educación, somos acompañantes de las madres. Quien educa es la madre. Quien educa es la madre cuando el niño está en el vientre. Y ahí otra vez hago relación con la física. A través de la física nosotros podemos determinar las ondas que emite un niño cuando está en el vientre de la madre. Y podemos comparar esas ondas que emite con las ondas que emite el cerebro de su madre. Y podemos determinar que un niño que tiene 1 centímetro en su crecimiento está emitiendo ondas diferenciadas de la madre. ¿Qué quiere decir esto? Que es una vida ya con características propias, con asimilaciones y posibilidades de expresarse de manera diferente a lo que se expresa la madre. O sea, claramente hay ahí una pauta esencial para la educación. Si nosotros empezamos a ayudar a la madre a tener todos los elementos, a darle cobertura, a darle paz, a darle los elementos que ella le permita que pueda engendrar a su niño de manera adecuada, con todos los elementos, rodeada de una familia amorosa, rodeada de una sociedad que la contiene, rodeada de una escuela que también la está ayudando, rodeada de la música, rodeada, que en definitiva es matemática, vamos a entender que un niño que tiene todos esos elementos y a partir de su nacimiento continúa rodeado de estos elementos, es un niño que se cría en un ambiente de paz, de armonía, de no violencia, y aprende los conceptos de solidaridad a partir de ese instante. Entonces, vamos a recorrer a la abogacía, y muchos abogados dicen, hay que bajar la edad de imputabilidad del niño para meterlo preso porque robó. Paremos un poco. ¿Por qué no empezamos a educar al niño desde el vientre de la madre y le educamos en la paz, en la armonía, en la no violencia, en la convivencia? Y vamos a ver que ese niño no va a delinquir cuando tiene 14 años. No vamos a tener que bajar la edad de imputabilidad. No vamos a tener que tener presos a los niños. Vamos a tener una sociedad no violenta. Y esto es lo que tenemos que empezar a entender en el sistema educativo. El sistema educativo es único. Y si usted me permite, vuelvo otra vez al sistema educativo. Nosotros no podemos continuar con un sistema que viene de la vieja Prusia, del viejo emperador alemán, que necesitaba gente ordenada y disciplinada para lograr buenos trabajadores y buenos soldados. Porque estábamos en la época de la Revolución Industrial. A partir de ese momento, los sentábamos a los niños, todos en orden. Tomábamos distancia, no sé si ya usted no recordará porque es muy joven, se tomará distancia en los colegios, los bancos todos ordenados uno detrás del otro, formados de mayor a menor. A mí siempre me tocaba estar en el último lugar. Claro. ¿Ves un problema? Y el doctor es muy alto. No. No soy alto. De mi perspectiva de 1,54 m, el doctor Castel es muy alto. Bueno, no, además soy un viejo basquetbolista también, aparte obviamente del 1,92 m que tengo, obviamente hice básquet, no podía ser otra cosa. Y ahí recorrí, bueno, uno ha recorrido por la vida tantos sectores que por ahí se olvida algunos. Pero volviendo al tema de la educación, decía, esa época era interesante, está bien. Ellos necesitaban obreros y soldados. Ahora, la pregunta que yo me hago es, ¿los hijos de los nobles iban a las escuelas
o tenían maestros particulares? Educación impartida. No, tenían maestros particulares. Claro. Tenían una educación integral. Tenían una cosmovisión diferente y no, como tienen todavía muchos de nuestras estructuras escolares, y especialmente en la escuela secundaria, compartimientos estancos. Da la hora de historia, después viene la hora de geografía, después viene la hora de matemática. ¿Pero esto qué es? Es como si el cerebro de un niño, como si un niño o como si un joven tuviera celdillas, ¿no? Celdas donde no podemos nosotros vincular una cosa con la otra. Eso es un absurdo. Bueno, esto es lo que nosotros tenemos que empezar a cambiar. Pero no tenemos que empezar a cambiar desde la secundaria, ni de la universidad. Tenemos que empezar a cambiar desde el inicio. Y empezar a darle a toda esa gente un sistema diferenciado. Es decir, un sistema integrado de educación. No podemos seguir educando en compartimentos estancos. No podemos seguir educando solamente en el orden y en la disciplina. Tenemos que lograr que el chico empiece a aprender a pensar, a razonar. Y entonces, a partir de ese concepto, tenemos que empezar a dar filosofía desde los 3 años. De los 3 años. No dar filosofía en quinto año cuando ya no sirve para nada, donde damos historia. Cambiar la concepción de los chicos. Absolutamente. Muy interesante. Vamos a hacer un cortecito, doctor Hassel, y vamos a seguir hablando sobre educación de la mano de alguien que conoce mucho del tema, porque creo que es importante que reflexionemos todos sobre el cambio que tiene que tener la educación en nuestro país. Ya volvemos. Uy, me fui.